instantáneas, miradas, momentos capturados por la cámara del fotógrafo chiclanero Pedro Leal que han quedado inmortalizados en blanco y negro en un momento de la vida de Chiclana. Experiencias, vidas a través del objetivo que han contado con un narrador de excepción, José de Mier, que en la década de los 80 fue alcalde, alguien que vivió en primera persona nuestra ciudad como pocos. Hemos reunido a los dos artífices de este libro que muestra un trozo de la historia de Chiclana, de un tiempo pasado que parece tan lejano pero tan cercano. Una puerta abierta a la nostalgia y a lo que hemos sido en los últimos años. Un trabajo que, como todos, tuvo un comienzo. Yo tengo una carpeta de fotos antiguas de Chiclana, entonces yo recopilo de alguna manera lo que gente anterior a mí habían hecho en Chiclana. Entonces tenía la costumbre de guardar fotos antiguas de Chiclana. Y un día me doy cuenta de que ya estaba metiendo fotos mías. Y cuando me doy cuenta, cada vez más, creé una carpeta propia ya. Fotos antiguas de Chiclana de Pedro Leal. Y en ese momento, cuando me di cuenta, tenía más de 2000 fotos. Eso surgió, me dio la idea de hacer una exposición. Y los criterios de selección eran muy distintos a los que yo hice la foto. Porque cuando yo hice la foto, yo no me dedicaba profesionalmente a la foto, sino me dedicaba como aficionado, participaba en concursos, quiero decir, hacía lo que se llamaba fotografía y se llama fotografía creativa. Buscaba otras cosas, ¿no? Entonces, cuando utilicé el criterio de escanear esas imágenes, era ya con el criterio de que la foto aportara algo documental, y era el entorno, que yo entonces no lo había tenido en cuenta. Yo hacía las fotos sin mirar si detrás estaba la Cubana o estaba el edificio cual o cual. Yo no pensaba que se iba a desaparecer nunca. Yo estaba haciendo mis fotos. Entonces ya utilizo el criterio de lo desaparecido, de lo que no existe, de lo sentimental, de los personajes, y a través del tiempo que ya yo digo, bueno, pues ya voy siendo mayor, porque ya había fotos con 30 años que tienen algunas. Yo empecé en la fotografía en el año 78, y prácticamente cuando inicio este tipo de reportajes, ¿no? Entonces da la casualidad de que con ese trabajo hice una exposición cuando se inauguró el Museo de la Ciudad, que se llamó así, Chiclana, el neorrealismo en los 80. Fue cuando uno termina un trabajo no sabe cómo titularlo, y a algunos amigos le preguntaba, y estas fotos, esto parece el neorrealismo italiano, y total que de ahí surgió el título, el neorrealismo de Chiclana en los 80, ¿no? Y eso dio pie a la exposición. La exposición se terminó, ahí está la foto, la guardé, y al poco tiempo Pepe, que ya hacía artículos para colaboraciones en el Diario de Cádiz, me vino un día a preguntarme por si yo podía tener una foto para ilustrarle, y le dije, ¿de qué tema quiere? Había mucho, entonces se nos ocurrió la idea de plasmar ya en un libro, porque él veía cosas que yo incluso no veía en la foto. Porque yo hacía un hombre de imagen, te queda con la imagen, pum, pum, pero no la analiza. Después, eso siempre lo han hecho otros por uno, ¿no? Tú analizas el momento de la toma, estas son decisiones muy rápidas, donde tú te fijas en el encuadre, en la composición, en el claroscuro, y es lo que te atrae, ¿no? Es lo que te hace, pero no te pones a analizar luego la imagen, y eso es la labor de Pepe, y te lo voy a explicar a él mucho mejor que yo. No, yo creo que por lo menos las fotos de los personajes y de algunos trabajos, el libro tiene una componente social muy importante. Yo no sé si él, cuando tiró la foto, eso lo visualizaba o no, pero queriéndolo o sin querer, lo que nos ha dejado es una historia de un Chiclana relativamente reciente, extraordinaria, ¿no? O sea, creo, y yo ya se lo he dicho muchas veces, y eso lo hacía cuando costaba dinero hacer las fotos. Había que comprar los carretes y cosas de esas, no ahora, que tú puedes hacer 2000 y no te cuestan dinero. Y luego lo que pasa es que queríamos hacer un libro que también se entendiera y que se pudiera, por eso era un libro para ver y para leer, porque con un poquito con la lectura lo llevo a algunos detalles de la fotografía y también a contar un poquillo dónde está la historia, que para mucha gente joven pues ve la foto y no le dice realmente nada. Lo que queríamos era que el libro primero se viera entero, que se verá, y luego despacio, sin tener prisa, pues se va leyendo y va aportando, que es lo que hemos aportado un poquito a la historia reciente de Chiclana. Para mí, además, tiene unos recuerdos extraordinarios, ¿no? O sea que ten en cuenta que es lo que yo viví toda esa época con una intensidad enorme, ¿no?
yo sí me acuerdo realmente de todo lo que está ahí, ¿no? Porque ya digo que para mí tiene recuerdos extraordinarios. Y era un Chiclana con 35.000 habitantes, de otra manera, de otra forma, y los textos están trabajados de manera cariñosa, o sea que no es un sentido crítico ni siquiera, o sea que es un sentido de que es lo que había, es como quien tiene una hermana que quiere muchísimo, una madre que quiere muchísimo, le conoce sus defectos y sus virtudes y los vamos contando ahí un poquito. Es lo que le da el valor añadido, ¿no? El que la foto tiene ya un componente documental casi tan importante o más importante que el artístico, que el que uno pretendía en ese momento hacer, ¿eh? Entonces, de alguna manera, uno se hace, por ejemplo, en esta foto, se hace el cronista de la ciudad, porque son los primeros alemanes que aparecen por la playa y uno le llama la atención. Hoy hacer hacerle fotos alemanes en la playa, pues hay 30.000, pero esos eran los primeros. Entonces, ese componente, pues, era una cosa que te llamaba la atención, ¿no? Es como en algún otro libro que he tenido, ¿no? Cuando le hacen la foto a los primeros negros que llegaban aquí. Y ahora hay chinos, ¿eh? Entonces, parece que no, pues, parece que como si hubiéramos vivido siempre con eso. Pues no. La fotografía fija ese momento y eso ya queda para siempre. Y eso tiene ya la lectura que uno quiera darle, ¿no? Y entonces dices tú, pues la calle La Vega con un moro, pues eso no se veía en esos años. La calle La Vega con un chino, ahora se ven. Hace unos años tampoco se veía. La calle La Vega con un negro, pues tampoco. Y se ven. Entonces, tú hacías la foto a aquello a todo lo que se movía, porque yo estaba ávido de fotografiar todo aquello que tuviera interés. Entonces, fotografiar en Chiclana de alguna manera me ha servido para agudizar bastante la vista y para sacarle partido teniendo en cuenta que Chiclana no es una ciudad monumental, había que sacarle partido a la gente, a lo que la gente hacía. Y eso lo refleja muy bien el libro, porque claro, a la hora de hacer el criterio de selección, uno busca que la foto tenga elementos documentales que aporten algo a la historia, ¿no? Y que en ese momento uno evidentemente no era consciente, tú estabas buscando la imagen por la imagen, que es a lo que yo me dedicaba, a retratar a la gente, pues para si las fotos me salían bien y me gustaban, pues o hacía una exposición o la presentaba a un concurso y tenía la posibilidad de ganar un premio, un dinerillo para poder seguir, que es lo que dice Pepe. Hoy cualquiera tira fotos, pero entonces había que comprar carrete, había que revelarlo, había que comprar el papel, había que ir había que mandar las fotos por correo, había que pagar el correo, tenía que pagar después la devolución, o sea que no era hago la foto porque está ahí, la hago. No, había que hacer un esfuerzo y tenía que tener una intención, y yo tenía la intención de hacer la foto, pero yo no tenía la intención de registrar la Chiclana que se iba a transformar, porque eso ha venido solo. Eso ha venido solo. Yo siempre digo que lo que hace este libro tan distinto es que yo decía, yo no soy tan mayor, y para eso te pongo el ejemplo del baloncesto. Si tú tiras una canasta y no la metes, y viene el equipo contrario y te mete, la diferencia ya es bastante larga. Entonces, ni yo soy tan mayor, pero es que Chiclana ha cambiado muy rápido. Entonces, a esas dos cosas suman y parecen que las fotos fueran de un fotógrafo mayor que yo. Hombre, yo ya te digo que lo trato, o sea, que se trata de una manera muy dulce, o sea, que no es un sentido crítico, tampoco es añoranza, porque pienso que no hay que vivir con los recuerdos encima, ni de los recuerdos, sino el tiempo pasa inevitablemente y tú te haces mayor, por consiguiente tienes que vivir a la fuerza con muchas cosas que has visto o que has sentido. Eso es lo que hacemos con los textos. O sea, lo tratamos sobre todo de una manera de que la gente lo comprenda, de que la gente entiende, que la gente aprecie más lo que fue y aprecie en cierta manera esa transformación que la hemos, en realidad se ha hecho, como dice Periquí, prácticamente sola, entre todos, ¿no? Hay algunos, como el de la Huerta de las Monjas y eso, algunos hechos de infraestructura que sí cambian radicalmente, ¿no? O las fotos de carboneros y cosas de esas, pero las fotos ya de las profesiones, del que hace el serón, de que
Pues son cosas que se han ido acabando con el tiempo, ¿no? Los palmitos que ya no se pueden, no te dejan ni siquiera cogerlos, ¿no? Entonces están vistos con un sentido cariñoso. Yo no es que añore ese pasado, lo que pasa es que era un pasado muy duro también. O sea que la crisis siempre hemos tenido, o sea, eso de que no tenemos, que ahora todo el mundo se asustan tanto con la crisis Chiclana, ha salido de una y se metió en otra. Tuvimos la crisis de la salina, hemos tenido, y seguimos teniendo la crisis de la uva y de la viña, tuvimos la crisis de la almadraba, que parecía que era y duró nada, unos cuantos años, 30, 40 años, no duró más esa industria. Es decir, que en cierta manera siempre hemos estado de crisis en crisis, tirando. Y eso es el reflejo que hace una manera de vivir, yo creo que una manera, además, que lo que queremos demostrar también, que nos sobrepasamos a cualquier cosa. O sea, pensar en aquel momento, cuando se hizo esa foto, que tendríamos a los 30 años 85.000 habitantes, yo creo que no lo pensaba nadie. Creo que no lo pensaba nadie. Entonces, sin contar con eso, ni con las grandes extensiones, ni con la ocupación tan enorme que tiene ahora, era un Chiclana mucho más chiquitito, mucho más coqueto, por así decirlo, mucho más, aunque ya había pasado la barbaridad tan grande que supuso el año 65 con la inundación que nos destrozó todo el centro, pero empezaba ya a perfilarse un poquillo como podía ser, a salir. Era el Chiclana que salió de la guerra civil y de la inundación, que estuvo siempre parado, ya empezaba a tener cierto dinamismo, ¿no? Y todas esas cosas, pues luego, pues te gusta haberla vivido, ¿no?